Muy bien, vamos a comenzar entonces. Sí, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos ilumine. Acá tengo el Señor de la Misericordia atrás, al Cristo Legionario enfrente. Decimos todos, ven Espíritu Santo, Santo, ven por medio de la poderosa. llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nuestra Madre Santísima le decimos todos, en este sábado nos encomendamos a ella, para que todo lo que digamos y quede en nuestro corazón sea para gloria de Dios y triunfo de su corazón inmaculado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Que pecadores, se oiga. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Repitan todos. Ven Espíritu Santo, ven por ven medio por la de la poderosa poderosa intercesión intercesión del Inmaculado del Corazón corazón de María, inmaculado tu de María. amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima tu esposa. amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven por la ven por poderosa medio de la intercesión poderosa del corazón intercesión del inmaculado de María, tu Inmaculado Corazón amadísima de María, tu esposa. amadísima esposa. Amén. Cristo, Rey nuestro, ¿cómo se responde? Venga tu reino. A ver todos. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les voy a comentar algunos de los puntos que tengo aquí para su reflexión y su discernimiento. Sí, Padre. Lo que voy a decir indudablemente es una reflexión. No tiene ninguna categoría de dogmatismo, de doctrina oficial, de nada. Es una interpretación de los signos de los tiempos. Es el mismo Jesucristo el que nos invita a hacer un discernimiento de los signos de los tiempos, incluso de los signos del cielo, porque Él dice que habrá señales en el cielo. Él lo dice. Tenemos que estar atentos a las señales del cielo, a los signos de los tiempos, analizarlo todo a la luz de la fe. Mi misión como legionario de Cristo no es denunciar, sino anunciar la llegada del reinado de Cristo y el triunfo del corazón inmaculado de María. Todo lo que hago, busco y pretendo es para la gloria de Dios, trabajando por el reino de Cristo y el triunfo del corazón inmaculado de María. En la mente de nuestro fundador, el reino de Cristo nunca fue un club para una élite, sino el reino real de Cristo, en los corazones, en las familias y en el mundo. Trabajar por el reino real de Cristo, donde Cristo es amado, obedecido y servido. Es el mismo Cristo el que nos dice que tiene una manera nueva de su presencia entre nosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a él y en él haremos morada. Esto nos lo ha estado diciendo constantemente la liturgia. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, guardará mi palabra, vivirá del Evangelio, No es necesario que te prediquen, si te predican, qué bueno, si te instruyen los sacerdotes, qué bueno, los teólogos, qué bueno, los maestros, los catequistas, pero si no te instruyen, si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a él y en él haremos morada.
Ese es el reinado eucarístico de Jesucristo. Después del concilio y siguiendo los lineamientos de la teología de la liberación, el enfoque de muchos era la lucha de clases, donde los pobres ya no eran los preferidos de Dios, sino una clase, el proletariado oprimido por la clase burguesa, y según esa ley de odio se buscaba enfrentar a pobres contra ricos. Y la Legión de Cristo nació para hacer el trabajo contrario, la ley del amor, motivar a los grandes líderes, a los hombres que están en la alta sociedad, a favor de los pobres, de los necesitados, de las personas pequeñas. Liberación en aquellos tiempos significaba lucha de clases, confrontación, y la pobreza dejó de ser una virtud evangélica para convertirse en un término para designar a la clase oprimida en lucha contra la clase burguesa. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo es el Salvador de todos los hombres y de todo el hombre, y esto incluye a los ricos y a los pobres, a los tontos y a los listos, a los negros y a los blancos. La diferencia fundamental no es entre ricos y pobres, entre negros y blancos, sino entre ovejas y cabritos con cuernos, entre trigo y cizaña, entre los que están con Cristo y los que están contra Cristo. Esa es la diferencia fundamental. Y estos tiempos, donde suceden todas estas cosas, es simplemente para definirnos. Dios nos está invitando a definirnos. Por su reino, por el triunfo del corazón inmaculado de María, por el reinado. Cristo no es un liberador social, sino redentor. Ahorita está de moda, llámelo como ustedes quieren, que muchos están pidiendo que se nombre a María corredentora. ¿Y cómo quieren que se nombre a María corredentora? Si a Cristo se le niega el título de redentor. Lo que tenemos que buscar es recordar que Cristo es redentor, no liberador de los pobres. Redentor de todos los hombres, no de una clase. Y ustedes no se están dando cuenta, la palabra Cristo redentor, redención, se está borrando del lenguaje de la iglesia. No sé si recordarán que la primera encíclica del Papa Juan Pablo II fue Redentor Hominis. Redentor. ¿Por qué redentor? Porque Cristo nos trae otra libertad de otro tipo. Él es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte. La pobreza más grande del hombre es precisamente eso, ser esclavo de Satanás, ser esclavo de sus pasiones, ser esclavo del mundo. Entonces, tenemos que volver a entender y comenzar con que Cristo es redentor y nos redime del demonio, el pecado y la muerte. Ser redentor significa que Él nos ha comprado con su sangre y nos ha liberado de la esclavitud del demonio, el pecado y el temor a la muerte. El temor a la muerte. Porque parece ahora que todas las decisiones que estamos tomando es por temor a la muerte. Pues ¿eso qué significa? Que ya no creemos que Cristo nos da el pan de vida y el cáliz de salvación, incluso todo lo contrario. Se nos priva del pan de vida y del cáliz de salvación. ¿Por qué? Porque la redención, lo que está buscando la iglesia ahorita no es la redención del hombre, sino la liberación de la pobreza. Es una teología basada en juicios sociopolíticos y no evangélicos. Porque si vamos a ser evangélicos, lo que nos salva de la muerte es el pan de vida y el cáliz de salvación, es lo que nos da la salvación. Pues no se trata de liberación sociopolítica, sino de salvación, y en la salvación entran todos, pobres y ricos, negros y blancos. Y la misión de la Legión de Cristo es eso, trabajar por la salvación de todos, comenzando los hombres de más influencia
pero para que no se llenen los pobres de odio hacia los ricos, sino para que los ricos se llenen de amor hacia los pobres. ¿Cómo se va a llenar de amor a los pobres si ellos no se sienten redimidos del demonio, el pecado y la muerte, si no se sienten rescatados, si no se sienten comprados con la sangre de Cristo? Así es, Padre. Entonces, nuestra misión primera es entender qué es la iglesia, para qué está Cristo, para qué son los sacramentos, porque si no, terminamos haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho el Papa Francisco, convirtiendo a la iglesia y a las iglesias y a cada iglesia en una organización no gubernamental que está preocupada nada más de nuestra salud física. Entonces estamos en un grave problema. Ustedes han visto que en todas las epidemias que han pasado, no sé, la del chickenpox, la de la fiebre porcina, la fiebre aviar, todas las fiebres, la iglesia nunca se involucró, nunca hundió el pánico, nunca. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Parece que nada más están preocupados de nuestra salud física y a costa de nuestra salud física nos quitan el pan de vida y el cáliz de salvación. Nos impiden reunirnos en oración. Pero tenemos que interpretar todas esas cosas, porque detrás de esta cosa, de todo esto debemos ver lo que Dios quiere. Si Cristo nos da el pan de vida y el cáliz de salvación, ¿a qué viene que ahora todas nuestras actitudes y decisiones estén dictadas por el temor a la muerte? Entonces, nos están cambiando el evangelio y no nos damos cuenta. De la teocracia hemos pasado violentamente a la democracia, donde las verdades de fe y las normas de conducta ahora se definen por voto de la mayoría. Y muchos no se dan cuenta que esto es una rebelión contra el rey. ¿No es esto una repetición de la actitud de las autoridades religiosas que se creían dueños de la viña? ¿Se acuerdan de aquel pasaje? De aquellos trabajadores que se quisieron apropiar de la viña del Señor. Y específicamente lo dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Esta es una democracia. De ahora en adelante las normas de fe y las normas de conducta se van a decidir por voto de la mayoría. Igual de la iglesia. Pero Jesucristo no vino a establecer una democracia, vino a establecer su reino. Convertíos y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Y eso es lo importante, este es el anuncio. Así pues, apropiarse de la viña es muy peligroso. Y todos los papas nos han prevenido contra esta pretensión. Juan Pablo II dijo: el papa no es dueño de la iglesia. Benedicto XVI dijo: el papa no es un soberano absoluto cuya palabra es rey, es ley. Francisco bajó todavía a más pormenores diciendo: los obispos no son dueños de sus diócesis, lo dijo el Papa Francisco. Los párrocos no son dueños de sus parroquias, lo dijo el Papa Francisco. ¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas de eso? Lo que siempre ha querido el Papa desde el inicio: una iglesia de puertas abiertas, unos obispos y unos sacerdotes que se acercan a las ovejas y les atienden, y las ayudan, y las consuelan, y las animan, y las orientan, y las nutren con sana doctrina. Eso es lo que quería el Papa Francisco desde el principio, que los pastores, los sacerdotes, los obispos, nos pusiéramos al servicio de las ovejas, y no decir: aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué es eso? Es lo contrario, todo lo contrario de la línea que desde el principio ha marcado el Papa Francisco, que debemos ser servidores, de que debemos amar a las ovejas. Y si una oveja me pide la Eucaristía, le doy la Eucaristía. Si una oveja me pide el bautismo, le doy el bautismo, le doy los sacramentos.
Me acerco a ellos, los curo, los sano, no tengo miedo. No una iglesia de puertas cerradas. Esa no era la idea del Papa Francisco. Entonces, aquí está pasando algo. Lo único que recuerdan todos los fans del Papa Francisco es la frase que dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Y fuera de eso, todo lo demás que no les gusta, que no lo entienden, que no lo quieren aceptar, no lo escuchan. Así es, Padre. Y no sacan las conclusiones. Y en esta situación estamos todos. Lo que los sacerdotes, lo que la iglesia, lo que los obispos deberían de estar haciendo es lo que el Papa nos ha propuesto. Escuchen a las ovejas. ¿Qué piden las ovejas? El pan de vida y el cáliz de salvación. ¿Y esto es una injuria? ¿Esto es una ofensa? ¿Pedir el pan de vida y el cáliz de salvación? No. ¿Ponerme de rodillas? ¿Recibirlo en la boca? ¿Es una ofensa a Dios? ¿Es ofensa a Dios ponerme de rodillas? Porque yo no me estoy poniendo de rodillas ante el sacerdote, sino ante lo que representa, ante lo que tiene en las manos. El sacerdote no tiene derecho a decirme: ponte de pie, no puedes recibirlo en la boca, tienes que... No tiene derecho, me puede aconsejar, me puede sugerir. Entonces, mi punto de referencia, para no perdernos en este enredo, siempre nuestro punto de referencia siempre debe ser la Escritura, la tradición y el magisterio. Para mí, Juan Pablo II fue el profeta del nuevo milenio, y a la luz de sus enseñanzas es como debemos interpretar estos tiempos. Fue él el que nos hizo cruzar el umbral de la esperanza, del nuevo milenio. Y sus palabras fundamentales, iniciales, intermedias y finales fueron las mismas. Abridle las puertas a Cristo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Y yo, a mi gente, me estoy refiriendo cuando estaba trabajando en Los Ángeles, siempre les decía: porque el Papa nos dice no tengan miedo constantemente, si no está pasando nada. Y reflexionaba, porque van a venir cosas en la legión, en la iglesia y en el mundo que nos van a dar miedo. Y cuando vengan, no debemos huir. No debemos huir. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en su amor y en su misericordia. ¡Qué cosas tan maravillosas tenemos, hermanos! No puede ser el temor lo que nos guíe y nos oriente a nadie en la iglesia. No puede ser el temor, porque tenemos un Dios poderoso que nos ama, nos salva, nos protege. Aunque caigan 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, a ti nada te pasará, porque tú hiciste de Yahvé tu refugio, porque tú dijiste: Yahvé, en ti confío. Repitan todos: Yahvé, en ti confío. Yahvé, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y si confiamos, confiamos. Porque si vamos a ser como Pedro, que hago como que confío y después digo me voy a hundir. Si confiamos, confiamos. Si me pongo en las manos de Dios y confío en el poder de Dios para protegerme, fíjense lo que estoy diciendo, lean el Salmo 91. Tú que hiciste de Yahvé tu refugio, Él te librará de la red del cazador, de la flecha que vuela de día, de la peste que azota al mediodía, de la peste funesta. Aunque caigan 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, a ti no te pasará nada. Te librará del espanto nocturno, de todo, de todo, de todo. 10,000 a tu derecha caerán, se enfermarán de coronavirus, todos se morirán. 100,000 a tu izquierda, en todos enfermos de coronavirus, todos morirán. A ti no te pasará nada.
Y eso es fanatismo. Ahora dicen los sacerdotes que eso es fanatismo. Pues todos los salmos están llenos de fanatismo, entonces. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Se me acabaron mis problemas. Fanatismo. Fanatismo. Ahora, la fe es fanatismo. Entonces estamos en serias, yo diría, es un tiempo que nos invita a serias reflexiones para pedirle a Dios que nos ayude a analizar esta situación. Hace unos días me llamó una señora que me dice, padre, le llamo para darle una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que mi marido perdió el trabajo. Más bien renunció. A ver, explícame, ¿qué tiene eso de buena noticia? Bueno, la buena noticia es que tenía un trabajo donde llevaba ya 11 años trabajando y le iba muy bien y no se quería salir de ahí. Pero resulta que llegó otra compañía europea y le ofreció más dinero y renunció al otro trabajo y se metió en esta compañía, pero las exigencias eran tan fuertes y la presión era tan fuerte que se estaba angustiando que tuvo que renunciar y se quedó sin trabajo. Y le digo, señora, todavía no entiendo, me está diciendo que renunció a un trabajo que tenía desde hace 11 años y que se fue a otro trabajo y que él renunció y se quedó sin trabajo. ¿Dónde está la buena noticia? Pues la buena noticia es que si hubiera seguido en el primer lugar, ahora no tendríamos la libertad para movernos de aquí antes de que venga la catástrofe y formar una comunidad de vida cristiana. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Ya podemos movernos y salir de aquí, de esta ciudad que se va a inundar. Dice, pues muy buena noticia, no lo veía así, pero y estoy totalmente de acuerdo con usted, de que muchas veces la rutina de la vida nos encadena y no queremos librarnos. Somos como gorriones que nos acostumbramos a la jaula, nos abren la puerta y no queremos salir, porque estamos muy cómodos con el alpiste que nos da la persona que nos tiene en la jaula. Entonces, ¿qué nos dice Jesús ante esta situación? Buscar las cosas de arriba donde está Dios. Es importante que nos demos cuenta que hay algo común a todos los hombres y es el temor a la muerte. El coronavirus lo primero que nos recuerda es el temor a la muerte. La gente se asusta, tiene miedo de morir y se lleva la cuenta del número de los muertos. Si lo hubiéramos llevado antes, los números de muertos en México que mueren cada día serían muchísimo más que los del coronavirus, pero bueno, por fin están llevando el número de muertos. Recuerdo haber leído un libro que se llama El sentido de la vida, de Lot, que dice que si viéramos a todos los muertos hacer fila en carrozas, caminando a 30 kilómetros, a 30 kilómetros por hora, pasaría un mes en enterrar a todos los que mueren en un día. De tantos que mueren, pero nos damos cuenta, qué bueno que nos damos cuenta ahora que la gente se muere y que nos vamos a morir. Y este es el aviso o la advertencia de que tenemos que reflexionar en el sentido de la vida. Lo que nos mata, lo que nos asusta, no es el morir, sino en el morir sin haber vivido, sin haberle dado un sentido a nuestra vida, sin haber cumplido nuestra misión. Entonces, lo primero y la gran ventaja de este coronavirus es que nos ayuda a reflexionar en cómo hemos vivido, en el sentido de la vida, en qué voy a hacer con el poco tiempo que me queda. Entonces es una gran oportunidad, es como si Dios estuviera permitiendo todo esto en la Cuaresma para reunirnos y reflexionar, para vivir por primera vez una verdadera Cuaresma en oración con María y reflexionar porque tengo miedo a la muerte. Piensen ustedes, por ejemplo, en los niños de Fátima, Francisco
que no llegó a los 13 años o murió a los 13 años. Y le preguntaban, ¿qué quieres en la vida? ¿Quieres ser doctor? No, no quiero ser doctor. Ah, ¿quieres ser maestro? No, no quiero ser maestro, señor. Ah, ya sé, ¿quieres ser sacerdote? No, señora, no quiero ser sacerdote. ¿Qué quieres? Quiero morir para estar con Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que su destino era el cielo. Porque sabía que su destino era el cielo, sabía cuál era su destino, sabía dónde iba. No iba a la nada. No iba a la nada. Y lo mismo Jacinta. Vio con toda paz, con toda serenidad en un hospital abandonada y dando un único mensaje a todos. Los pecados de la carne son los que más llevan almas al infierno. Porque una niña que sufrió mucho por la falta de pudor que tenían los médicos con su cuerpecito todo herido y todo dañado, lo dijo. Fue el único mensaje que dijo. Los pecados de la carne son los que más nos llevan al infierno. Y no tenía miedo a la muerte, ni Jacinta, ni Francisco, ni Lucía. Lucía tuvo que vivir más, pero para la misión. Y la misión de cada uno de nosotros es para la misión. Para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Así pues, hemos visto cómo con el coronavirus la gente se asusta, tiene miedo de morir y se lleva la cuenta del número de los muertos. Nos mandan encerrarnos en casa. Casi parece que todo el mundo ha permitido que se nos conculque la libertad y propiamente nos hemos vuelto esclavos de una dictadura del temor a la que nosotros mismos nos sometemos. Cuando es el mismo Cristo que nos dice, no tengáis miedo. Ustedes valen más que los pajarillos. No tengan miedo. Lo dijo 3 veces en esta semana, 3 veces en el mismo evangelio. No tengan miedo. Y fue lo mismo que nos dijo Juan Pablo II. Esta manera de pensar de Cristo no se oye ya en la iglesia. Se nos priva, repito, del pan de Cristo y el cáliz de salvación y se le llama fanatismo a las ovejas que claman por el alimento celestial. Se atenta contra la conciencia de los fieles y se les obliga a someterse a leyes que van contra su conciencia. Amar y venerar la Eucaristía, tratarlo como algo sagrado, se considera pecado, rebelión y desobediencia. Mira tú nomás. Recordemos lo que le sucedió a creo que se llamaba aquellos 2 hombres que querían detener el arca de la alianza haciéndole un favor porque se estaba cayendo y la tocaron con sus manos y les cayó un rayo del cielo y los mató. Uno se llamaba Upi y el otro no sé cómo se llamaba, pero murieron por tocar el arca de la alianza. ¿Qué llevaba el arca de la alianza? Las leyes, el pan, el maná y las leyes. No sé qué más llevaba ahí. Y nosotros tocamos la Eucaristía. Para eso es el sacerdote, para eso se le consagran las manos. Entonces, si alguien no la quiere respetar, que no la respete, que dé cuenta a Dios, pero que no nos obliguen a ir contra nuestra conciencia, ni a los fieles, ni a los sacerdotes, que no nos obliguen. Así es, Padre. También parece que hay muchos que creen que la iglesia teocrática se ha vuelto democrática. Así pues, la viña del Señor tiene un único dueño y un único patrón. Y ya sucedió una vez que el patrón les quitó toda autoridad y el reino a los trabajadores que se quisieron adueñar de la viña. Así lo dijo nuestro Señor, les será quitado el reino y se le dará a otro pueblo que entregue frutos a su tiempo. Si el otro pueblo también se rebela, sufriremos las mismas consecuencias como ya nos advirtió San Pablo en la carta a los Romanos. Así pues, lo primero que entendemos es el coronavirus mata. Lo que nos da miedo es la muerte y precisamente porque nos recuerda la muerte es una invitación a recogernos, pensar en el sentido que le hemos dado a nuestra vida, vivir poco tiempo no es una desgracia y hemos cumplido nuestra misión. Si esto es así,
Entonces lo que nos atemoriza no es morir, sino vivir sin haberle dado un sentido a nuestra vida, sin haber cumplido nuestra misión. Recuerdo la historia de un sacerdote, compañero mío, que le tocó presenciar un accidente en La Pera. La Pera es una curva muy cerrada entre México y Cuernavaca, y se volteó un auto, y fuera del auto estaba tirada una chica con toda la cabeza sangrando, los pies sangrando, y cuando la atiende el sacerdote, la chica veía sus manos temblando, y le decía al sacerdote: ¿qué te ves a las manos si no tienes nada en las manos? La niña le decía: las tengo vacías, padre, las tengo vacías. Eso es lo que te debe dar miedo, vivir una vida centrada en ti como rosca, enredada en tu propio vacío. Así pues, el coronavirus puede ser un regalo de la misericordia. Si el temor a la muerte nos ayuda a darle a mi vida un cuerpo y buscar lo esencial. Buscar las cosas que valen verdaderamente. Segunda cosa, el coronavirus mata, pero solo una vez. Y lo que tememos no es la muerte, sino el lugar donde terminaremos viviendo eternamente después de la muerte. Por eso es una oportunidad para volver a valorar el sacrificio eucarístico, el pan de vida y el cáliz de salvación. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si me voy como los demás que han huido ante la dificultad, ¿a dónde me voy? Si vivo como los demás, evitando siempre las dificultades, lo difícil, escogiendo siempre el camino más fácil. Porque comenzar a vivir en la nada y en el egoísmo es como estar muertos. Es mejor gastar la vida por Cristo haciendo el bien a los demás. Por tanto, es tiempo de que no lloremos porque los obispos han cerrado las iglesias, sino por todo el tiempo que pudimos haber ido a misa y no fuimos. Por todos los días que podíamos haber estado en la Eucaristía y no estuvimos. Y lo desperdiciamos ese tiempo. Eso es lo que debemos llorar. El tercer punto, el coronavirus fue calificado primero de epidemia, después de pandemia y finalmente de pandemonio. Cada quien dele la categoría que quiera. Ya hemos perdido la capacidad de medir la gravedad del asunto. Cuando llegamos a los 25,000 contagiados en México, el semáforo de la cuarentena cambió de verde a amarillo. Cuando llegó a los 50,000 se puso en rojo. A los 75 debió ponerse en morado. A los 100,000 en negro. Ahora estamos en los más de 250,000 contagiados y seguimos con el semáforo en rojo. Y la gente necia sigue confiando en los científicos que usan semáforos de 3 colores para medir epidemias y catástrofes. Los datos son confusos, los medidores no miden, los científicos no saben, se equivocaron en prevenir, se equivocaron en medir, se equivocaron en pedir a los sanos que se encierren como si estuvieran enfermos. Y para colmo de males, todos están esperando que la ciencia y los científicos nos salven con la vacuna. Pero qué tontería. Si cada vez se ve más claro que ni los científicos saben, ni saben discernir, ni te atinan en nada, absolutamente nada. Ahora, acaban de decir que es mejor medir la pandemia por el número de camas ocupadas en el hospital. Lo mejor sería decir que no sabes ni entiendes lo que está pasando y que es mejor que nos encomendemos a Dios. Eso es lo que habría que decir. Lo que está pasando no es una epidemia ni una pandemia, sino un pandemonio, donde el demonio nos confunde a todos, a los científicos, a los médicos, a los sacerdotes, a la iglesia, se está confundiendo a todos. Y la única manera es invocar al Espíritu Santo. La única manera de salir de este enredo es invocar al Espíritu Santo y que nos dicte lo que es mejor para el bien espiritual de las almas. Que se encarguen los otros, los médicos, el gobierno, del bien físico. Nosotros encarguémonos del bien espiritual, que es lo mejor para las almas. El cuarto punto, y esto es lo mejor para las almas, es que la iglesia hiciera una invitación a la conversión. Casi parece que esta es una invitación no ya de la iglesia, sino de la misma naturaleza a la conversión. Es la naturaleza la que nos está invitando a la conversión.
hemos alterado el planeta, hemos alterado el curso de los procesos naturales que Dios nos dio para nuestro bien, hemos destrozado todas las venas de los acuíferos terrestres en busca de petróleo, en busca del enriquecimiento personal, hemos alterado las semillas y para subir los precios de los alimentos se han tirado al mar toneladas de trigo sin importar los miles que pasan hambre. Hemos contaminado los ríos y los lagos para sacar los minerales, el oro, la plata, sin ningún beneficio para los pobladores de esos paraísos naturales, más bien destruyéndoselos. Pero llenos de soberbia, nos hemos metido con el hombre y la creación, hemos derramado sangre inocente, nos hemos creído dueños de la vida para producir bebés para parejas, para inseminar artificialmente a las mujeres, para producir engendros de monos con hombres. Los niños son objetos de venta y de consumo, se les compra, se les vende, se les da la vida y se les mata al gusto del consumidor. En otras palabras, nos creemos dioses, dueños de la vida y la muerte. La ciencia no salva, lo que nos salva es el pan de vida, repito, y el cáliz de salvación. A la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera, a la que su jefe y fundador le dijo, vosotros no sois de este mundo, como yo no soy de este mundo, no le corresponde estar repitiendo lo que dice el gobierno, la Organización Mundial para la Salud, la ciencia, sino darnos el punto de vista sobrenatural, iluminar cada situación humana con el Evangelio. El Papa Francisco a esta enfermedad la llama clericalismo, es decir, una autoridad que pretende ser sobrenatural, pero me somete y me limita, como si fuera la policía estatal. Esa iglesia clerical a la que tanto reprende el Papa Francisco por no tener nada sobrenatural, es la que repite lo mismo que dice el gobierno, lo mismo que dice la Organización Mundial para la Salud, lo mismo que dice la ciencia o la ONU, porque lo que dice la ciencia, la ONU y el gobierno, yo ya lo sé por el periódico, la televisión y el celular, y llevo a todas partes, incluido el baño, y no necesito que la iglesia me repita lo que me dice el gobierno. Yo quiero que la iglesia me dé el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio para esta situación. La iglesia no amenaza, sino propone normas y reglas del Evangelio, invita a vivir los mandamientos, sugiere, aconseja espiritualmente y advierte de las consecuencias eternas si no vivimos de acuerdo al Evangelio y a los mandamientos. Pero no puede ni debe hacer de una regla de salud un mandamiento. Los mandamientos de la iglesia son pagar diezmos y primicias, ir a misa los domingos, fiestas de guardar, confesarse y comulgar una vez al año por Pascua Florida. No es mandamiento de la iglesia el comulgar en la mano, ni comulgar de pie, ni guardar distancias, que lo debemos hacer. En ciertas circunstancias, pues hagámoslo. Pero digo, no es un mandamiento. Dado que somos de rito romano y tenemos todos un misal de rito romano, ninguna norma litúrgica es obligatoria si no antecede un decreto de Roma firmado por la Congregación para la Liturgia. Se puede sugerir y se puede proponer, pero no obligar y menos amonestar con prohibir la comunión a una persona o pedir la comunión de rodillas y en la boca. El coronavirus, quinto, mete miedo. Pero Jesucristo nos dice, no teman a quien puede matar el cuerpo, temed más bien al que puede meter el alma y el cuerpo en el infierno. No teman, hijos, porque yo soy vuestra protectora y vuestra defensora. No temas, pequeño rebaño, repite Cristo, porque aunque te llamen fanática y rígida y rígido, mi Padre se ha dignado daros el reino. Esto es lo que yo anuncio, la llegada de Cristo y el triunfo del corazón inmaculado de María. Cristo va a reinar y nos invita a esta batalla hermosa y decisiva. María triunfará y nos promete reinar a todos aquellos con ella siempre y cuando participemos en la batalla contra el dragón rojo, que viene con furor a la tierra y cuyo humo ha llenado la iglesia, ya ha borrado el olor a incienso y la lámpara roja del templo la ha apagado. Y todo eso que parece un desastre no es sino el inicio del reinado eucarístico de Cristo, porque lo dijo y lo ha repetido muchas veces en este año. Si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a él, y en él haremos morada. Así que, hermanos, nuestro deber es militar, incorporarnos a la iglesia militante, triunfante y colgante contra todos los que se opongan. Finalmente, el coronavirus, otro punto, el coronavirus es una invitación
a reunirnos en el hogar con María e invocar al Espíritu Santo. Yo lo veía con mucha claridad, porque el momento más fuerte del coronavirus fue precisamente antes de Pentecostés, terminando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y les invité y les dije, este va a ser el último Pentecostés. Es una manera de hablar, no que el Espíritu Santo va a dejar de actuar, no quiero decir eso. Es el último Pentecostés para decirle, es una oportunidad maravillosa, donde Cristo nos está invitando, gracias al coronavirus, a reunirnos en la casita con María, a rezar el rosario. Para los famoso Pentecostés. El Pentecostés no ocurrió en el templo, ocurrió en una casita, en un cenáculo, no era una iglesia, era una comunidad reunida. Entonces yo le dije, qué hermosa oportunidad nos ha dado el coronavirus de podernos reunirnos en nuestra casa con María a rezar el rosario. Yo espero que todos lo hayan hecho, y si no lo han hecho, lo pueden hacer ahora. Si siguen todavía con miedo reunidos en sus casas, pues júntense con otros a rezar el rosario y a pedirle a la Virgen María que venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que les ilumine, sobre la iglesia, sobre los sacerdotes, sobre los obispos, sobre el Papa, porque la confusión es a todos los niveles, y esto solo puede ser producto de Satanás. Las divisiones no vienen de Dios, vienen de Satanás. ¿Y quién nos va a hablar de todo eso? Pues el Espíritu Santo. Así pues, el coronavirus nos está facilitando, por así decir, el hacer una iglesia doméstica. Trabajar desde en nuestros hogares por convertirlos en una verdadera casa de oración. De hecho, varios me han comunicado, informado, que están consiguiendo todos los atavíos religiosos para que en alguna emergencia pueda venir un sacerdote a celebrar la misa. Pues qué bueno, y de hecho ya fui a dos lugares exactamente, que ya compraron su cáliz, sus hostias, su vino y ya su pan sin levadura, ya lo tienen todo listo para celebrar la misa, ya sea en un cenote ahí en medio de la selva, ya sea en una casa. Pues qué bueno. Y eso lo han dicho los obispos, qué bueno que los hogares se están convirtiendo en unas verdaderas iglesias domésticas, donde podemos alabar, invocar a Dios con toda paz, con toda calma, donde podemos quedar toda la noche en adoración. Qué hermoso que pudiéramos hacer eso. Otro punto del coronavirus que les quiero decir es que es una advertencia de que viene algo peor. Por primera vez en la historia, religión, ciencia y profecía coinciden en que lo que viene es peor. Se puede dar pronto a la mutación de este virus en otro peor que destruirá los tejidos de la piel. Será como una lepra más agresiva y más devastadora, afirman algunos científicos y también lo están diciendo algunos profetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A inventar otra vacuna? ¿No es mejor desde ahora acudir a nuestro Señor, refugiarnos en el Señor, pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos proteja porque es nuestra protectora, nuestra defensora, invocar a nuestros ángeles protectores? ¿No es mejor eso? ¿Eso no funciona? Pues yo les digo, en mi vida sí ha funcionado. La Virgen me ha protegido de muchos males, mi ángel me ha protegido de muchas muertes, he estado a punto de morir muchísimas veces, y mi ángel y mi escapulario del Carmen me ha protegido, yo lo puedo asegurar, yo sí creo en el poder de Dios para defenderme a pesar de las estupideces que he hecho. Entonces, hay que confiar en Dios, hay que poner nuestra fe en nuestra Virgen María. Yo creo que estamos todos obligados a volver a cantar. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Obliguen a los sacerdotes, a ver, padre, repita por favor conmigo, venga, vamos a cantar. La Virgen María, a ver, padre, repita, es nuestra protectora, nuestra defensora. ¿Qué más sigue, padre? No hay nada que temer, ni coronavirus, ni nada. Nada que temer. Usted tiene miedo hasta de contagiarse con la Eucaristía, de contagiarme a mí. Pues si está enfermo, enciérrese. Si está enfermo, póngase a ver la televisión, pero si no está enfermo, yo no estoy enfermo. Yo no lo voy a contagiar, no estoy enfermo. Usted, si no estoy enfermo, Entonces, todos tranquilos, aquí en paz. Si no estamos enfermos.
Y si estamos enfermos, pues nos curamos, tomamos alguna medicina y ya nos curamos, porque el coronavirus no es, si lo atiendes como debe, te sanas. Así pues, el coronavirus se puede detener finalmente si nos volvemos a Dios e invocamos la protección de María. Esta es mi opinión personal. Si no me quieren creer, no me crean. Es mi opinión. Nadie tiene obligación, ni lo estoy diciendo como profecía ni como revelación. Yo estoy convencido de que el coronavirus y todos los males que aquejan a México se pueden detener en un instante, siempre y cuando nos volvamos a la Virgen de Guadalupe y le invoquemos con nuestra protectora y nuestra defensora, hagamos un desagravio por el grave, reconozcamos nuestro pecado al haber aprobado la ley del aborto, llegamos un desagravio por este aborto y por la vuelta a la idolatría con el culto a la Santa Muerte. Yo sí creo que la Virgen nos puede prevenir de todas esas cosas. Yo sí creo en el poder de Dios para salvarme y para defenderme, y yo vivo sin temor a nadie. Y cuando comenzó lo del coronavirus y todos esconderse, yo dije lo siguiente, y es verdad lo que digo. Todos aquellos que me acusaron durante años de meter miedo a la gente, ahora están escondidos. Y todos a los que les dije, prepárense para lo que viene, y me hicieron caso, ahora están felices y contentos. Y yo lo he podido verificar visitando a esas comunidades que tengo en algunas partes de México, donde les dije hace 5 años, salgan de la ciudad, formen comunidades de vida cristiana y vivan tranquilamente en paz, porque las ciudades se van a volver lugares de conflicto, de muchos conflictos. Las ciudades funcionan con electricidad, con carreteras, con luz, con agua. Si se para eso en un instante, va a ser un lugar horrible para vivir. Sálganse de ahí. Se los dije hace 5 años, 7 años, y los que me hicieron caso ahora están felices. Entonces, yo vivo sin miedo, y mi gente que me hizo caso vive sin temor a nada, ni a la muerte. No le tenemos miedo a nada. Seguid siguiendo lo que dice Jesucristo. No temáis al que puede matar el cuerpo, temed más bien al que puede matar y llevar el alma y el cuerpo al infierno. Así que, pues esas son algunas ideas. No las dije como quizá con la manera más correcta, pero les dejo a su reflexión. No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento antes de que termine el tiempo. No sé cuánto más tiempo tenemos. Porque sí, de hecho, sí, padre, dura 1 hora, no tarda y se corta. Entonces, pues yo lo único que le quería preguntar, padre, es que, bueno, todo lo que nos ha dicho, la verdad que sí, es cierto totalmente que nuestra Madre Santísima nos cuida y nos protege. Solo, pues, ¿cómo podemos estar en gracia? O sea, por ejemplo, hay personas que no se pueden confesar, gracias a Dios yo sí tengo ese acceso, pero las personas que no han podido, ¿cómo? Bueno, recuerden que los sacramentos son un regalo de Dios y de su misericordia, pero Dios no necesita de los sacramentos para perdonarnos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la iglesia, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Pues estamos haciendo una confesión pública en el confesionario, y esa confesión pública que hacemos en la iglesia nos perdona los pecados. Estamos cumpliendo propiamente lo que dice Santiago, confesaos los pecados unos a otros. Pues, digo mis pecados, pido perdón a Dios y Dios me perdona. Indudablemente que si hay pecados graves y mortales, yo hago la promesa de confesarme en la primera oportunidad que tenga. Pero además puedo hacer un acto sabemos todos que haciendo un acto de contrición perfecta, es decir, de amor a Dios, también se me perdonan los pecados. Para eso tuvimos la confesión, entonces podemos hacer la confesión de esa manera, pidiéndole perdón directamente a Dios. Pero digo, ya se están abriendo las iglesias, los sacerdotes ya pueden confesar, pues no veo ninguna dificultad ahora para confesarse. A lo mejor fue en algún momento, pero pues aprovechen el poquito tiempo que vamos a tener, porque no sabemos cuánto va a durar esta apertura, ¿sí? Para aprovechar para confesarse, claro que sí. Así es, padre.
Pues muchísimas gracias, Padre, por darnos este tiempo, este espacio. Que Dios le bendiga, Padre. Y le podemos pedir un favor, puede guardar el en vivo cuando termine, en el momento que le da a finalizar. Se dice guardar en Instagram TV y ahí lo deja guardado. Bueno, yo no he terminado, les voy a dar la bendición con una reliquia que tengo aquí. Sí, Padre. Esta es una reliquia muy preciosa que me regaló la hermana de un sacerdote que murió y que la tenía por privilegio especial. Es una reliquia de la Santa Cruz y no hay muchas reliquias de la Santa Cruz en el mundo. Creo que la más grande está en España y después en la Santa Cruz en Roma. Aquí está, dice Crucis. Ay, qué bello. La parte de arriba. Sí. Les voy a dar la bendición. Ustedes tienen que decir que esta es una oración exorcista por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y yo les doy la bendición para aquella sanación, para todos los matrimonios, liberación, para todos los que nos escuchan. Que Dios los bendiga, les llene de fe y de gracia, que quede nada más en sus mentes todo aquello que ella ha dicho y sea para gloria de Dios y triunfo del corazón inmaculado de María. Amén. Yo los bendigo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Nada más, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Bye, Padre. bye. Cuídese.